Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Yucatán les da la más cordial bienvenida al Foro Universitario con el candidato a la presidencia, elecciones 2024. Agradecemos la presencia y participación de estudiantes, autoridades, integrantes del Consejo Universitario, docentes, trabajadoras y trabajadores administrativos y manuales de nuestra Casa de Estudios. De igual modo, saludamos a la comunidad Wadi presente en los auditorios de este campus de Ciencias Sociales, en donde siguen la transmisión en directo, y también a quienes están conectados a través de los medios universitarios siguiendo este ejercicio democrático. Por supuesto, damos la bienvenida a Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano. La Universidad Autónoma de Yucatán extendió la invitación a las 3 personas candidatas a la presidencia y a todas las fuerzas políticas. Cada una ha resuelto en función de sus agendas y actividades. La dinámica del foro es la siguiente. En primer término, se proyectará un video de semblanza del candidato. Al terminar la proyección, contará con un espacio de hasta 15 minutos para exponer su trayectoria profesional y propuesta de trabajo. La universidad ha planteado como temas prioritarios educación superior, educación media superior, perspectiva de género, cultura maya, interculturalidad, vida, estudio y trabajo, derechos humanos, ciudadanía digital, salud mental, cultura de paz y gestión del medio ambiente. Al término de la exposición, iniciará una ronda de preguntas y respuestas con duración de 35 minutos. La comunidad universitaria hizo llegar preguntas a través del formulario disponible en las redes sociales oficiales. De igual modo, las personas presentes tendrán oportunidad de formular preguntas durante el espacio destinado a tal fin. Al agotarse el tiempo de la ronda de preguntas, concluirá el foro. Importante, al desalojar este auditorio les pedimos hacerlo de forma fluida y ordenada, siguiendo las indicaciones del equipo de logística y de igual forma continuar el flujo en la explanada exterior. La Wadi es un espacio de diálogo y respeto. Como parte de este ejercicio democrático, reiteramos el llamado a observar una conducta acorde con los valores universitarios. Nuevamente, gracias por su asistencia y damos inicio con la proyección del video. Adelante. ¿Quién es Álvarez Maínez? Maínez, Jorge Álvarez Maínez. Nació el 8 de julio de 1985 en Zacatecas. Es licenciado de la carrera en Relaciones Internacionales por el ITESO y tiene la maestría en Administración y Políticas Públicas y también la maestría en Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Y tengo 2 hijos, Luciano de 5 años y Constanza de 5 meses, con Sara Aguilar, que es mi compañera de vida y que estoy muy orgulloso de haber construido esa familia. Como diputado, ha denunciado las injusticias más grandes de este país. Jorge Maínez es el único candidato que escucha a los jóvenes, que no les tiene miedo. Yo dije que iba a ir a todas las universidades a las que me invitaran y el tiempo me diera, que las universidades iban a ser el centro del diálogo, de la campaña, de lo nuevo, y por eso estoy aquí. Yo he dicho que por el bien de todas y de todos, las niñas y los niños van primero y que vamos a llevar en un sexenio a 1 millón de jóvenes a la universidad por primera vez en la historia. Porque lo que necesitamos en México es un debate que nos permita presentar propuestas, que trate a las ciudadanas y a los ciudadanos como seres pensantes y que los coloque como parte del cambio. Estoy muy conmovido por lo que está pasando en el país. No se imaginan cuántas personas de la política me dijeron que era una tontería lo que estaba haciendo de ir a las universidades. Yo no busco días de campo, yo busco días de gloria. Vamos a llenar las universidades de jóvenes, porque esta es la generación correcta para cambiar la historia de México. Vamos a poner a México de pie y a demostrar que este va a ser el mejor país del mundo para vivir. Muchas gracias y hasta la victoria. Lo hago, va en serio. Maínez, presidente de México. Continuando con el foro de esta tarde, cedemos la palabra al candidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez,
Cuenta con un espacio de hasta 15 minutos, candidato. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a la comunidad universitaria, a la comunidad estudiantil de la UADY por haber abierto este foro. Es muy importante que este tipo de encuentros, de espacios se den en las universidades públicas. Cuando me llegó el comunicado, la invitación que se hizo a las 3 candidaturas a la presidencia de la República y que me dijeron, ¿se puede visitar la UADY a partir del lunes 13? Les dije, pues voy a estar ahí el lunes 13, porque era muy importante venir a Yucatán, era muy importante platicar con ustedes, porque esta es la visita número 40 que tenemos a universidades en el país. Esta ha sido la campaña presidencial, no de este momento de la historia, de toda la historia del país, que más universidades ha visitado. Y lo primero que digo en esta exposición breve de 15 minutos, que además tenemos la intención de que esto sea un diálogo, gracias al rector, no solamente por la invitación, sino por estar presente, valoro mucho lo que eso significa, es que la razón por la que estamos visitando las universidades y hemos decidido que las universidades sean el alma, el centro de esta campaña, es porque queremos cambiar la manera en que se ejerce el poder, y eso no se puede cambiar si tú no cambias la manera en la que llegas al poder. ¿Por qué se comportan como se comportan los gobiernos, los políticos? Porque hemos ido acostumbrándonos a que en este país mande el dinero, mande el poder de la corrupción, y a que las campañas expliquen cómo se gobierna en México. Si tú tienes campañas ilegales, porque las campañas empezaron formalmente en México hace apenas 70 días, el 1 de marzo, pero todas y todos vimos espectaculares, lonas, bardas, eventos ilegales de precampañas anticipadas, de campañas anticipadas, millonarias con un despilfarro y un derroche obscenos. Si tú tienes ese modelo, lo que tienes es a grupos de interés que financian ilegalmente ese modelo y que se convierten en los dueños de los gobiernos, desarrolladores inmobiliarios, constructores, contratistas, proveedores y grupos del crimen organizado que pagan esas campañas, y que cuando esas personas llegan al poder se convierten en quienes toman las decisiones. Una de las razones de por qué el país tiene, por ejemplo, desabasto en medicamentos es porque muchos de quienes financian a través de medios de comunicación, compañías de espectaculares o de publicidad, las campañas ilegales de la vieja política son medios que sirven como fachada de otro tipo de empresas, contratistas, proveedores, que traen una agenda, un interés con esos candidatos. Por eso es muy importante que nosotros estemos demostrando que se puede hacer política de una manera distinta, que se puede construir una campaña presidencial sin la necesidad de someterse a esos grupos de interés, sin la necesidad de derrochar, de despilfarrar el dinero de la gente, sin la necesidad de que un gobernador, una gobernadora te haga a ti la campaña, te pague a ti los eventos, y que lo podemos hacer de manera horizontal. Porque un candidato o una candidata que se presenta en Mérida y dice el mismo discurso arriba de un templete que dice en Tijuana, o que dice en Puebla, o que dice en Monterrey, o que dice en Guadalajara, o que dice en Pachuca, llega, se echa ese discurso, su amigo gobernador le organiza el evento, le aplauden y se va. No aprendió nada de Mérida, no aprendió nada de Yucatán, no aprendió nada de Pachuca, no aprendió nada de Guadalajara, no construyó un diálogo, no construyó un compromiso. Vio a la gente como lo considera la clase política, como escenografía. Y esa campaña no reditúa. En cambio, el diálogo en las universidades, que es directo, que es frontal, que admite cuestionamientos, dudas, preguntas, ideas, que complementa lo que estamos planteando en este libro que acabamos de presentar hace unos días, que es nuestra visión de país, que ya está disponible en todas las librerías, en internet, que es el libro del México Nuevo, que expone nuestra visión de país. Eso enriquece la oferta del candidato. Muchas de las cosas que aquí planteo las he ido complementando y nutriendo de lo que me dicen en las universidades, de las preguntas que tengo. Y el libro, el proyecto de país, se divide en 3 ejes.
El primero de los ejes es un México con justicia y paz. Afortunadamente, Yucatán ha podido estar alejado de la problemática que tiene el país. Pero México en los últimos años, en los últimos 3 sexenios, pasó de ser un país que no estaba entre los 100 más violentos del mundo, que no estaba entre los 100 países con más altas tasas de homicidio en el mundo, a ser uno de los 10 países más violentos del mundo y de los 10 países con más altas tasas de homicidio en el mundo. Y digo que afortunadamente no ha llegado a Yucatán, pero ustedes pueden ver lo que está sucediendo, empezando a pasar en Campeche, primero con el mal gobierno de Alito Moreno y ahora con el de Laida Sansores, y pueden entender lo que está pasando en todo el país porque tienen familiares, amigos y porque tienen las redes sociales que narran la tragedia, el dolor, el horror que está viviendo nuestro país por una estrategia fallida de seguridad que se ha basado en supuestos que sin sustentar en evidencia han arriesgado la integridad, la tranquilidad de millones. Una estrategia basada en militarización, en punitivismo y en prohibicionismo que no ha dado resultados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas de las cosas que se han hecho aquí y otras más, porque México es muchos Méxicos. Formar policías, que los policías estén bien capacitados y que ganen bien, que tengan ingresos dignos y que tengan seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores y un proyecto de vida, una carrera policial. Actualmente en México, un policía no puede tener un ascenso, una mejoría en su ingreso derivado de su desempeño o de sus resultados. Tenemos un esquema piramidal en la policía que es un fraude para las policías, incorporando tecnología, teniendo una perspectiva distinta sobre cuáles son los delitos que hay que perseguir. Cuando hablo del tema de legalizar la marihuana o de legalizar el vapeo y me dicen, bueno, pues es que este cuate está a favor de las adicciones, eso es no entender nada. Que el alcohol sea legal no quiere decir que toda la gente tenga que consumir alcohol. Que la marihuana sea legal no quiere decir que todo el mundo, o que el vapeo sea legal, no quiere decir que todo el mundo tenga que consumirlo. Lo que quiere decir es que le tenemos que poner reglas, que se tiene que regular, que debe de dejar de ser un delito ser pobre, porque el verdadero delito es ser pobre, porque una persona que tiene riqueza, que tiene palancas, conocidos, jamás va a acabar en la cárcel por fumar marihuana, jamás. Pero un joven pobre de un barrio, de una colonia popular, de una colonia que sea catalogada como de alta criminalidad por la policía, de una comunidad rural en la que tenga un mal día, sí va a acabar en prisión. Miles de jóvenes, miles de personas están en prisión por una cosa como esa y por eso las cárceles de México están llenas de pobres y las calles están llenas de delincuentes. ¿En qué se tiene que concentrar la fuerza, el Estado, las fuerzas del orden? En los delitos de alto impacto, en el secuestro, en los asesinatos, en el derecho de piso, en el robo en carreteras que está frenando la inversión en México. Tener una verdadera visión que ataje la impunidad, que ataje ese tipo de delitos y que reduzca la criminalidad. Que con tecnología determinemos el universo criminal y que con tecnología acabemos con la impunidad. Actualmente solo 1 de cada 200 delitos en el país llega frente a un juez. Porque trabamos todo lo que se puede la denuncia, porque hay un monopolio en el Ministerio Público de la investigación, que hay que eliminar ese monopolio, darle a las policías facultades de investigación, hay que incorporar a los gobiernos locales en un modelo de justicia cívica y de justicia cotidiana, y porque hay corrupción en el Ministerio Público a la hora de investigar, a la hora de sancionar, a la hora de imputar. Perfeccionar este sistema de justicia es el primer eje del México Nuevo. El segundo eje es prosperidad. Y deliberadamente hablamos de prosperidad porque históricamente en México se ha hablado de crecimiento, incluso se ha hablado de desarrollo, y lo que se nos dijo en los años 90 es, hagamos el Tratado de Libre Comercio, pongamos salarios de hambre para las personas, mantengamos una jornada laboral de 48 horas
y verán cómo llega la riqueza sola al país. Y no llegó. Y no llega parejo. Yo lo dije en el debate. Las 6 empresas con más ganancias en México que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores ganaron $1 billón este sexenio. No a todos les fue igual en la pandemia. No a todos les va igual en México o en Yucatán frente a la crisis económica. Prosperidad quiere decir desarrollo, que aprovechemos el nearshoring, que es una etapa impresionante de oportunidades para México, es una etapa que nos puede permitir pasar de la economía, de ser la economía número 14 en el mundo a una de las 10 más grandes del mundo, pero que la aprovechemos con perspectivas transversales de justicia. Justicia climática, proteger nuestra reserva natural, nuestro patrimonio natural, que junto con la gente de México es la fuente de riqueza más grande que tiene este país. Nuestra biodiversidad, nuestros cenotes, nuestros arrecifes, nuestros manantiales, nuestros cuerpos de agua, el derecho de las niñas y los niños a respirar aire limpio, porque no estamos nada más en el año más caluroso de la historia, que sí lo es mayo y vean el clima. Estamos en el año menos caluroso del resto de nuestra historia, porque el cambio climático es una realidad y cada año es más caluroso que el anterior, porque no se están sembrando los suficientes árboles, porque seguimos en una lógica de deforestación, porque no estamos protegiendo nuestros bosques y porque el gobierno ha apostado a través de un dinosaurio que dirige la Comisión Federal de Electricidad, que cuando yo tenía 3 años ya era un dinosaurio que hizo el fraude electoral del 88 y que hoy le ha puesto un modelo de combustibles fósiles, de carbón, de combustóleo, que llena el aire de veneno, de azufre. El 51% de los gases contaminantes vienen del modelo de generación eléctrica. Prosperidad es energías limpias. Prosperidad es proteger el agua, tecnificar el campo, generar un nuevo modelo en el campo de alimentación que sea más consciente del consumo de agua y que proponga alimentación sana, nutritiva para las niñas y los niños de este país. Prosperidad es también justicia intergeneracional, que quiere decir que una generación no puede desarrollarse a sí misma pisoteando los derechos de los demás. De esta universidad egresan muchas y muchos estudiantes de ciencia de la salud. ¿Y cómo les va en el internado? ¿Cómo les va en el servicio social? ¿Cómo les va en las residencias? Ahí ni siquiera la jornada de 48 horas se respeta. Ahí ni siquiera el salario mínimo que actualmente tenemos y que en el próximo sexenio vamos a llevar a 10,000 pesos se respeta. Tenemos una precariedad legitimada en la que le dicen a la gente que si no tienes una casa a los 60 años es porque eres bien güey, cuando a nuestra generación la dejaron sin derechos. Cuando nosotros, esos estudiantes de ciencias de la salud, tal vez tengan tíos, tías, conocidos que se jubilaron del IMSS a los 25 años de trabajo, teniendo menos de 60 años de edad. Esos estudiantes les va a tocar trabajar por esas pensiones, por esas jubilaciones, sin saber si van a tener jubilación. Esos estudiantes tal vez tengan tías, tíos, padres que tuvieron terrenos de 10, de 15,000, de 20,000 pesos. Y a esos estudiantes les va a tocar trabajar 30 años, ahorrando el 30% de su salario para tener un departamento o una casa de la 4ª parte de la que tuvieron esas personas. No ha habido justicia intergeneracional y tenemos que hacer una política que acompañe al desarrollo y al crecimiento, porque ¿cuánto se hace de aquí a Houston? ¿Cuánto se hace de aquí a Florida? Vean las tasas de crecimiento que está teniendo el sur de Estados Unidos después de la pandemia por el nearshoring. Yucatán tiene, como todo México, pero particularmente Yucatán, una posición privilegiada para esa prosperidad. Pero hay que aprovecharla con 4 elementos: seguridad y justicia, agua, infraestructura, que es muy importante, y una revolución educativa que es el elemento central del 4º punto que planteo, que es un México de iguales. Eso incluye muchas cosas, por supuesto, que tiene que haber otro lugar para nuestros pueblos originarios, que tenemos que entender que la educación tiene que atender de manera igualitaria a las personas que no necesariamente hablan en español.
que México no tiene una lengua oficial, que eso es un mito, que eso es algo falso, ni siquiera está dicho así en la Constitución, que tenemos que hacer justicia. En el tema de justicia y de impunidad, hay 8,000 indígenas que están presos por no tener un traductor, por no tener alguien que los defendiera y que entendiera su lengua. Pero tenemos que tener una revolución educativa que inicie desde la educación básica hasta la universidad, que lleve a 1 millón de jóvenes a la universidad, que duplique las becas, que las complemente con un bono cultural para que los jóvenes vayan a conciertos, espectáculos artísticos, danza, teatro, compren libros, música y detonemos la cultura como un elemento de las industrias creativas y que podamos hacer de este un país que iguale las oportunidades para todas, para todos. Ahorita le seguimos, ya me acabé mis 15 minutos, pero estoy abierto a sus preguntas, a sus comentarios y a que esto que inició, a que la historia que escribieron el pasado debate, haciéndolo el debate más visto en la historia de México, gracias a que millones de jóvenes y adolescentes se conectaron a la política y están cambiando el guión de la contienda presidencial, lo continuamos haciendo los próximos 6 años, porque el cambio lo vamos a hacer todas y lo vamos a hacer todos, porque vamos a escribir esa nueva historia para el país que todas y todos nos merecemos. Gracias. Muchas gracias, candidato. Es momento de iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Como mencionamos al inicio del foro, la comunidad universitaria hizo llegar sus preguntas a través del formulario disponible en las redes sociales oficiales. Les tenemos de forma impresa en esta tómbola y de acuerdo con lo solicitado por el candidato, haré las preguntas agrupadas en bloques de 3. Las preguntas que no lleguen a formularse en el tiempo correspondiente se entregarán al equipo del candidato. De acuerdo con las reglas establecidas, contamos con 35 minutos que empezarán a correr en tanto termine de formular las preguntas. Bien, primera pregunta. ¿Cuenta con algún plan para fortalecer la industria cinematográfica mexicana, tanto a nivel nacional como internacional? Segunda pregunta de nuestra comunidad universitaria, ¿cuáles son sus propuestas para contrarrestar la deuda externa del país? Y la tercera pregunta, de los 3 candidatos a la presidencia, con usted es con quien hemos simpatizado. No obstante, no se ha mencionado mucho respecto a las ciencias, carreras STEM en cuestión laboral. ¿Qué contempla usted para abrir más empleo y áreas de investigación en las ciencias? Esa es otra de las razones por las que me apasiona tanto, me gusta tanto este esquema, esta visita a las universidades, porque nos permite hablar de temas que, si ustedes ven lo que te preguntan en una entrevista, en los medios, lo que te preguntan incluso a veces en el propio debate, poco tiene que ver con todos estos temas que son importantes para las personas, que se pasan de largo, que son ignorados y que sí forman parte de la agenda que necesita el país para el futuro. El tema del cine me parece apasionante y lo englobo también en la política cultural de la que hablo. Cuando hablo de los bonos culturales, miren, México tiene un problema muy importante en temas de cultura, que es una reducción constante del presupuesto. Desde el gobierno de Peña Nieto empezó, con este gobierno siguió, y no solamente es menos presupuesto, sino más centralizado. Una cuarta parte del presupuesto de cultura del país se ha gastado en un solo proyecto, que es el del Bosque de Chapultepec. Que está bien que el Bosque de Chapultepec tenga un proyecto de esa naturaleza, pero no puede ser a costa de todas las regiones del país, de la cultura en todas las partes del país. ¿Por qué hablo del bono cultural como un detonador de la cultura, de la industria cinematográfica, del teatro, de la música en el país? Porque tiene 2 elementos ese bono cultural. Primero, la formación de públicos, que es algo que necesita la cultura. Para que tengamos una cultura fuerte, dinámica, próspera
en el país, necesitas que haya públicos que la demanden, que las salas de teatro estén llenas, que las salas de conciertos estén llenas. Y nadie nace disfrutando la ópera o disfrutando el teatro o leyendo 4 libros por semana. Es una cosa que se adquiere en la vida y que al ser un derecho el Estado tiene que tener la obligación de incorporar eso en tu perspectiva. Por eso el nuevo modelo educativo tiene que incluir un papel mucho más preponderante de la cultura, del deporte, de la salud mental, porque una formación integral de seres humanos, una formación constructivista que va a ser la base del nuevo modelo educativo, no se basa en adoctrinamientos, sino en este tipo de elementos y de capacidades que dotan a las personas de un mejor entendimiento de la vida. Y no es una cosa que me estoy inventando yo, es así como estudian las niñas y los niños en Alemania en las escuelas públicas. Con mucha educación artística, aprenden a tocar un instrumento musical, aprenden una actividad física, se meten a algún taller o alguna disciplina deportiva y la tienen todos los días. Eso lo necesitamos incorporar al sistema educativo mexicano y llevarlo, ese sistema de educación artística, ese sistema de interacción con la cultura, de formación de públicas, hasta la media superior, prepa, y a la universidad con un bono cultural que no va a ser dinero en efectivo, ese ya va a estar en la beca, pero que van a poder intercambiar por conciertos, por teatro, por danza, por libros, por música, y que va a permitir que haya más público, que además es un gran detonador. Cuando fui con Samuel al Pal Norte, no solo es un asunto del concierto y la diversión, que no es poca cosa. Las y los jóvenes tienen derecho al esparcimiento, a la recreación, es parte de su salud mental. En las encuestas globales de esta generación, de qué quisieran los jóvenes como actividad que se ofrezca por parte del gobierno complementaria a su formación, los conciertos y los festivales salen en el primer lugar y tienen derecho a tenerlos, pero además genera una derrama económica impresionante. Los hoteles llenos, los vuelos llenos, mucho más consumo, y la cultura puede ser un detonador económico. Las industrias creativas son muy importantes. Ahí el cine juega un papel fundamental. Hay países enteros, vean todo lo que ha generado la industria del cine en la India. Y el proyecto de la India cultural y cinematográfico alrededor del cine es un proyecto del que prácticamente no se habla en este país, pero que genera empleos, que genera bienestar y que los ha convertido incluso por encima en muchas métricas de los Estados Unidos, pero si quieren ustedes, a la par de los Estados Unidos, en el potencial cinematográfico del mundo. México tiene condiciones para imitar, eso sí. Del talento ya ni hablamos porque todos los años Guillermo del Toro, González Iñárritu nos llenan de orgullo y de testimonios y surge nuevo talento. Pero por supuesto que eso no se puede construir desde la precariedad, desde la visión centralista en la que si tú quieres ser cineasta te tienes que ir a la Ciudad de México porque allá están las únicas escuelas, y desde una industria colapsada, ahorcada, porque no hay públicos suficientes. Por eso queremos que los estudiantes llenen las salas de cine, las salas de concierto, las librerías, con ese bono cultural que va a formar públicos y que va a detonar las industrias creativas. El tema de la deuda es un tema preocupante, qué bueno que se plantea, que ha empeorado. No solo los niveles de deuda, sino la composición de la deuda. Y el principal foco rojo que tenemos es Pemex. Cuando inició este sexenio, Pemex traía alrededor de 105,000 millones de dólares de deuda y el gobierno le ha dado recursos extraordinarios a Pemex, además de lo presupuestado, además de lo que se aprueba en la Cámara, recursos extraordinarios por 87,000 millones de dólares. Uno se imaginaría que, bueno, la deuda no bajó un peso, pero además la deuda que era 96,000 millones de dólares a largo plazo y 9,000 millones de dólares a corto plazo, que era, digamos, una composición más o menos sana de la deuda, aunque fuera una deuda alta, hoy tenemos 28,000 millones de dólares con vencimiento de corto plazo, solo en Pemex. Eso ha sido irresponsable y tiene que ver con una cosa de las que le da mucho miedo hablar a las otras candidaturas porque no tienen
autonomía, porque sus campañas se las pagan los principales beneficiarios de esa política fiscal, que es la necesidad de que México tenga una reforma fiscal. No vamos a tener estado de bienestar, no vamos a tener estado cuidador, no vamos a tener un sistema de salud como el que nos merecemos, un sistema de educación como el que nos merecemos, si le siguen perdonando los impuestos a las compañías transnacionales, a las grandes corporaciones, a las que contaminan. Necesitamos una reforma fiscal para tener finanzas públicas sanas, y esa reforma fiscal se puede concentrar en impuestos a quien contamina, en impuestos verdes. El 1% de las personas más ricas de este país contaminan lo mismo que el 80% más pobre, en compañías que hoy son prácticamente subsidiadas por el Estado mexicano, las de ultraprocesados. Es increíble que las niñas y los niños en las escuelas, en vez de tener una alimentación sana que fortalezca al campo mexicano, estén consumiendo lechitas azucaradas que los llenan de una falsa energía que luego se convierte en fatiga, que se convierte en desnutrición, que se convierte en obesidad, que se convierte en malos hábitos, y que este país pague más de 100 mil millones de pesos al año en atender la diabetes, pero cobre 40 mil millones de pesos a las compañías que producen la diabetes. O que este país pague 100 mil millones de pesos al año en atender enfermedades derivadas del tabaquismo, como el cáncer, como los enfisemas, y que cobre cada vez menos en impuestos al tabaco, que llevemos más de 10 años sin aumentar el impuesto al tabaco que se necesita en este país. La reforma fiscal debe de tocar intereses de ese tipo. ¿Y saben por qué no lo hace? Porque las compañías, por ejemplo, tabacaleras, le regalan a los políticos boletos para ir a la Fórmula 1. Las empresas beneficiadas de esa política le pagan las campañas a diputados, a senadores. Necesitamos cambiar esa política fiscal para que México tenga finanzas sanas, mejores ingresos y, por supuesto, modificar la lógica de gasto. Y en el tema de ciencia, que es muy importante, aquí en el libro viene este modelo STEM, que es fundamental. Y el ejemplo clásico, pero muy poderoso, muy cierto, que tomamos es el de Corea del Sur. Hace 30 años México tenía un lugar muy parecido en su perspectiva de desarrollo que Corea del Sur. Pero nuestras apuestas fueron totalmente distintas. Mientras nosotros dijimos, nos va a ir a todo dar con las maquiladoras, la precariedad laboral, y eso nos va a impulsar a todos, Corea del Sur apostó por una revolución educativa y científica que incluía a las empresas nacionales, no nada más a las extranjeras. Y los estudiantes de Corea del Sur, desde que son niñas y niños, tienen en su escuela concursos de Samsung, de robótica, de innovación. Desde que van en secundaria, en media superior, en preparatoria, aprenden a cómo se registra una patente. Concursos de innovación. Y después tienen una política de vinculación científica con el sector productivo y con el gobierno que ayuda muchísimo. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, del desabasto de medicamentos, con la tecnología que hay hoy, podríamos hacer un modelo mucho más efectivo. ¿Qué pasa hoy con el abasto de medicamentos? Van las personas al centro de salud, al IMSS, piden un medicamento, no lo tienen, lo solicitan los del IMSS para que se los manden y cuando llegan ya no se requiere ese medicamento, van siempre atrás. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Un registro electrónico, que es elemental que tengamos todos un registro, un historial clínico, digital, accesible, que podamos saber de qué te has enfermado, de qué te has operado, cuáles vacunas ya te pusieron, un historial clínico que todos podamos portar, que nos va a dar una mucho mayor atención y una mucho mejor, más eficiente consulta permanente en el sistema de salud, pero que además va a permitir que el gobierno tenga modelos predictivos con innovación, con tecnología, con investigación mexicana, de cuáles son las enfermedades que se van a requerir en 6 meses, en 2 años, en 15 años. Y eso va a ser mucho más eficiente el gasto en medicamentos. La vinculación a la ciencia y la tecnología central, el gobierno ha ido desmantelando el CONACYT, utilizándolo de una manera político-electoral. Tenemos que apostarle a esa ciencia, a esa tecnología y a conservar en el país el patrimonio. Yo decía que la naturaleza era el segundo patrimonio más importante que tiene México. El primero son las personas. Y desgraciadamente por la falta de apoyos, por el desmantelamiento del Sistema Nacional de Investigadores, por el desmantelamiento del CONACYT, las mejores mentes mexicanas se están yendo a trabajar a otros países,
a corporaciones, a farmacéuticas, a multinacionales. Necesitamos darle una perspectiva, una salida, un plan de vida a quienes pueden producir eso, masificar la innovación, la ciencia y la tecnología y generar esa revolución educativa, científica y tecnológica de la que planteamos en el México Nuevo. Muchas gracias. A continuación, abriremos la oportunidad para que integrantes de la comunidad Wadi aquí presentes puedan formular alguna pregunta. Es importante que los planteamientos sean breves y concretos a fin de mantener la agilidad del foro. De igual modo, hacemos el llamado a que formulen las preguntas de forma respetuosa, cordial, acorde con los valores universitarios. En un momento más, el personal de apoyo hará llegar el micrófono. Si nos dices tu nombre, por favor, y escuchamos la pregunta. Buenas tardes, soy Roger Chavarría Saab, estudio en la Facultad de Ingeniería Química y mi pregunta es más orientada al tema de relaciones exteriores de México. Pues todos sabemos lo que está ocurriendo en Gaza y sabemos que históricamente pues México mantiene posiciones neutrales en política exterior, pero han habido ocasiones en las que, por ejemplo, México ha condenado, por ejemplo, la invasión de Irak y Afganistán a inicio de los 2000 por parte de Estados Unidos. Si su gobierno tendría una postura más contundente en cuanto a la condena de lo que está ocurriendo al pueblo palestino. Y una duda más, queríamos mi compañero y yo saber si nos podemos tomar una foto con usted. Podemos hacer un par de preguntas más, de igual manera las contestará en bloque el candidato para integrar estas 3 preguntas. Aquí del lado derecho, si gustas ponerte de pie, escuchamos tu nombre y la pregunta, por favor. Buenas tardes, soy Azucena, estoy en la Facultad de Derecho. Mi pregunta es en cuanto a bienestar animal. ¿De qué manera quiere regular los comederos y bebederos comunitarios para perros y gatos callejeros por el factor de riesgo al ser un foco de infección para la salud pública? Gracias. Muchas gracias. Y tenemos ya por aquí el micrófono del lado izquierdo, si gustas ponerte de pie, igualmente nombre y escuchamos la pregunta. Pues buenas tardes, yo soy Alberto González, yo soy de la Facultad de Antropología, estudio Historia. Mi pregunta va más enfocada en como un ruido que tengo respecto a su movimiento. ¿Por qué nosotros como jóvenes, como sociedad mexicana, deberíamos considerar a Movimiento Ciudadano como una alternativa nueva, fresca, respecto a las anteriores, o los partidos tradicionales, cuando dentro del Movimiento Ciudadano hay personajes como Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán, priista de CEPA, o Claudia Ruiz Massieu, otra priista de CEPA, o personajes muy deleznables como Sandra Cuevas, que fue una de las peores alcaldesas del país en estos periodos? ¿Por qué deberíamos considerar a MC como una alternativa fresca cuando se presentan estas situaciones? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Adelante, candidato. Mira, si quieres empiezo con esta última y me refiero a las dos. Primero yo quiero decir algo y que yo tengo una característica. Yo en donde me presente, en donde me pare, hablo de lo que pienso sin intentar quedar bien donde esté o con el auditorio y puedo cambiar de opinión, pero siempre voy a decir lo que pienso. ¿Qué pienso yo? Primero sobre Ivonne Ortega. Cuando hablo de la política de seguridad de Yucatán, ninguno de estos señores misóginos que han gobernado Yucatán después de Ivonne han reconocido que fue ella la que la cambió, que fue ella la que empezó a capacitar a los policías, que fue ella la que empezó a generar una nueva manera de hacer las cosas en Yucatán. Y yo la conozco como conozco a muchos políticos de este país. Y todo el mundo en Yucatán y los señores y me dicen que robó. Y yo conozco cómo vive Ivonne y cómo viven regidores, diputados locales de Yucatán, diputados federales de Yucatán, las casas en las que viven. Y yo he comido tamales con Ivonne y con su hermana y he disfrutado con su familia y con su entorno familiar.
y no me suena lo que se ha formado alrededor de ella, y entendiendo cómo operan las mafias políticas, cómo operan los medios de comunicación, yo los invitaría a que revisen eso, a que la inviten, a que la conozcan, a que comparen, a que vean estadísticas, resultados de su gobierno, los comparen, los contrasten, y se vale tener cualquier opinión, y yo respeto cualquier opinión, pero en el caso particular, mi experiencia después de varios años de estarla tratando es positiva y yo me la juego con las personas en las que creo, en las que me gano su confianza. Esa es mi perspectiva de ella. Sobre otros casos, no sobre todos, te diría lo mismo. También me parece que es muy legítimo que esos debates se den, que los partidos rectifiquen. Cuando se dio, por ejemplo, una polémica por la candidatura de Roberto Palazuelos a gobernador de Quintana Roo, yo me opuse públicamente a esa candidatura. Cuando llegó Manuel Espino en su momento a Movimiento Ciudadano, yo me opuse a esa candidatura y siempre he tratado de alzar la voz. Pero tú dices, ¿por qué deberíamos de creer en Movimiento Ciudadano? Yo creo que esa es una pregunta que podemos cambiar. Porque cuando uno decide, un voto debe de partir de uno. Yo cuando digo que México no lo va a cambiar un partido nuevo, un presidente nuevo, lo digo convencido. No creo yo en esa forma presidencialista, caudillista de ver la política. Nunca creí eso de que México iba a cambiar con Fox y con el PAN, y no pasó. No creí de que nada más porque llegara Morena iba a cambiar México, se iba a acabar la corrupción. No es así como cambia el país. Al país lo cambiamos todas y todos de manera social, de manera colectiva. Y digo eso porque yo a lo que invito a la gente es no a creer en Movimiento Ciudadano, ni a creer en lo que les presente Movimiento Ciudadano. Si la candidatura que tiene Movimiento Ciudadano en tu distrito, en tu municipio, no tiene la agenda de la que estoy hablando, no tienes, yo jamás te diría, vota por ellos. Y yo algo que no voy a hacer, si ganamos la presidencia, es proteger mafiosos, delincuentes, como ha hecho mucho tiempo el PRI, como está haciendo Morena. Porque hay mucha gente en Morena que sabe que el presidente tiene una alta aceptación, una alta aprobación por el aumento del salario, por los programas sociales, por cosas que representa López Obrador, que se cuelga de eso, pero que no lo aplica. Y la gente ya se está dando cuenta, por ejemplo, en Campeche. Pregúntenle si tienen parientes, si tienen amigos en Campeche, qué piensan de su gobierno del estado. Pregúntenle en Morelos. Y ese criterio es muy importante. Y yo jamás defendería que nuestro movimiento se convierta en eso y que haya gente que se aparte de esos ideales. Entonces, primero hay que analizar las listas completas. Ayer en el debate de Nuevo León le preguntan a Colosio algo parecido y dice, a ver, vamos viendo las listas pluris. La lista pluri del PRI la encabeza Alito, la encabezan Moreira, la encabezan Beltrones, la del PAN Marco Cortés, y la de Movimiento Ciudadano, me podrán decir lo que quieran, pero es mucho mejor con Colosio, con Amalia García, con Patricia Mercado. Las listas de representación proporcional que tenemos, nombre por nombre, creo que tienen una mejor distribución. Pero además, no creas en un partido, no creas en un político, cree en ti, en tu criterio para colectivamente tomar la mejor decisión, para votar por lo que la razón y el corazón te dicen, para informarte y comparar. Yo prefiero que una persona me analice, me contraste y me compare con las otras dos opciones, y prefiero que vaya a votar por alguna de ellas a que no vote, o a que no se informe, o a que no haga ese ejercicio cívico, porque prefiero la transformación social del país que un tema particular de acceso al poder. Así es como vamos a cambiar a México, y cuando digo que lo vamos a hacer es porque necesitamos una sociedad actuante, participativa, que cuando alguien se separe de los ideales de los que está hablando, actúe, le revoque el mandato, lo quiten, que cuando se tenga que votar con un criterio diferenciado porque un partido se equivoca en su municipio, en su distrito, en la candidatura que le corresponde, lo señale, y que esa libertad que tú tienes, ese criterio que tú tienes para decir, estas personas no me parecen lo adecuado, eso se normalice y que todos tengamos ese criterio para ir seleccionando, para ir depurando,
para ir mejorando. Y a lo que yo me comprometo es a siempre estar atento a ese tipo de señalamientos para que, si es necesario que Movimiento Ciudadano, que el gobierno rectifiquen, siempre que se necesite, siempre que haya evidencia, se rectifique y se nombren a las mejores personas, que es otro componente, que es otra autonomía y otra libertad. Si yo gano, yo no voy a poner en el gabinete a los de Movimiento Ciudadano nada más, o a los que me apoyaron más en la campaña, o a los que me llevaron más gente a un evento, a los mejores perfiles. México tiene mucha gente que no está en los partidos y que podría hacer un gran trabajo en educación, y que podría hacer un gran trabajo en salud, y que podría hacer un gran trabajo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que no está en los partidos. Pues ¿por qué tendría que estar en los partidos? Se han estado su vida en la sociedad civil, se han estado su vida en la causa de la educación, se han estado su vida en la salud. No hay que elegir gobiernos, gabinetes y equipos de trabajo con una lógica partidista, hay que profesionalizar el servicio público, servicio civil de carrera, y eso lo vinculo a la pregunta de la política exterior. También por eso se ha desviado la política exterior mexicana, porque la han partidizado, porque en lugar de darle preferencia al servicio exterior mexicano, se le entregan consulados, embajadas, a gobernadores corruptos que entregan su estado a Morena, como el de Campeche, el que dejó de suplente a Alito. ¿Sabe qué embajada le dieron a cambio de entregar la elección y de hacerle fraude a Eliseo? Y lo mismo en Hidalgo, y lo mismo en Sonora, y lo mismo en Sinaloa. Están pagando nuestras embajadas y nuestros consulados, que deberían de representar al Estado mexicano, que deberíamos de tener posiciones como la que tú acabas de decir de la guerra en Irak, que fue histórica, que México tuvo muchos momentos gloriosos en su política exterior por ese tipo de temas. Soy el único candidato presidencial que se ha pronunciado abiertamente, lo reitero hoy. Me han hecho con eso una campaña de desinformación, porque México tiene una gran comunidad judía a la que yo respeto, pero me he pronunciado abiertamente por el genocidio en Gaza, porque me parece inadmisible que guarden silencio, que sean cómplices después de ver las imágenes que estamos viendo, de verlo en tiempo real, de ver el sufrimiento de niñas y niños inocentes, que se guarde silencio frente a eso. Porque en unos años, cuando nos llamen a cuentas de qué hiciste, cómo te manifestaste, cómo actuaste, creo que hay que tener la entereza de decirlo, como lo hice también en Ucrania. Unos dicen, ¿por qué dijiste algo en este y no en otro? Hay que decirlo en todos los casos que hay una violación de los derechos humanos. Oye, de eso, a tener un discurso antisemita, a echarle la culpa a los judíos, eso es muy equivocado, porque Israel tiene un gobierno, el de Benjamín Netanyahu, antidemocrático, antiderechos humanos, que no representa al pueblo judío. El pueblo judío es inocente, no tiene la culpa de lo que un gobierno xenófobo, discriminatorio está haciendo de esa guerra. Hay muchas personas en Israel y en general en el pueblo judío que están en contra de la política de Netanyahu, como hay muchísimos palestinos que están en contra de la vía armada que representa Hamás y del terrorismo que representa Hamás. Entonces, a veces no se puede tener una postura lo más fácil posible, hay que complejizar, hay que informarse de esos temas, pero nunca, nunca, nunca hay que callar frente a la injusticia, frente al dolor y sobre todo frente a la masacre de niñas y de niños inocentes. Eso ni siquiera, aunque se tratara de que si con eso voy a perder la elección, no me callaría frente a una cosa así. El gobierno de México tiene que tener una política exterior digna y tenemos además que predicar con el ejemplo, porque nosotros no podemos ir a plantear a los Estados Unidos el tema de migración si convertimos en un muro la frontera sur. Tenemos que participar en foros multilaterales, comprometernos con los derechos humanos, con el cambio climático y que México vuelva a tener prestigio frente al mundo en su política exterior. Y la tercera pregunta sobre el bienestar animal, bueno, que fue la segunda en realidad. Ese es otro tema en el que me gusta mucho, les digo que son temas que se hablan en las universidades y cuando tú lo quieres hablar en un escenario de alta política, te dicen una tontería que yo he escuchado 30 años. La primera vez que la escuché yo creo que tenía 7 años. ¿Cómo te preocupas por los animales si no te preocupas por los niños con hambre? ¿Y saben quién te dice eso? Una persona que no se preocupa ni por los animales ni con los niños con hambre. Y las personas que se preocupan por los animales suelen ser personas activistas en muchas otras
materias. Pero además no son cosas que están contrapuestas, no son cosas que están excluidas. Preocuparse por el bienestar animal, ¿en qué te hace no preocuparte por las personas? Al contrario, cuando hablamos de violencias, de salud mental, y tú descubres los patrones de comportamiento de las personas violadoras, secuestradoras, asesinas, casi siempre encuentras patrones de violencia contra los animales. Están vinculados. Tu planteamiento es muy bueno porque además lo asociaste a salud pública y que tienes un problema fuerte ahí. ¿Qué necesitamos? Un gobierno menos centralista que haga políticas con municipios, con estados, para que haya centros de bienestar animal reales, no nada más perreras, no nada más matadores de perros callejeros, que es lo que muchos centros de bienestar animal hacen, o oficinas municipales, sino una atención integral del bienestar animal, campañas antirrábicas, campañas de esterilización de los animales para que no se convierta en un tema de salud pública y por supuesto el tema de los bebederos. Los bebederos, tanto para niñas y niños como para animales, son muy importantes. Por eso debe de haber un programa que vea el agua como un derecho, que invierta una cifra histórica, que dupliquemos el presupuesto de Conagua para que el agua sea un derecho, para que no esté. Yo lo dije en el debate, hay 3,300 concesionarios que prácticamente se han adueñado del agua en México. Ahí está el tema que dije de la Coca-Cola, de Pepsi, que si se fijan ni salió en los medios, ni se retomó, ni es una discusión, ni nos indigna. Son miles de millones de litros de agua y luego le andamos echando la culpa que la gente, que por supuesto que hay que cambiar la cultura del agua a todos, pero por supuesto que hay gente que tiene una responsabilidad mayor y me parece que este asunto del bienestar animal tiene que ser desde una lógica integral, que tenemos que extender una cultura de paz basada también en el bienestar animal y que en general la visión del gobierno de México cuando hablo de justicia climática es cambiar un paradigma antropocentrista en el que todos los recursos deben de estar al servicio del ser humano a una perspectiva biocentrista, en el que, por ejemplo, un arrecife, en el que, por ejemplo, un cenote tenga la protección legal, jurídica necesaria que se puede dar hoy a través de leyes, a través de declaraciones inteligentes, las áreas naturales protegidas y, por supuesto, las especies. El especismo es otra forma de discriminación. El pensar que somos la única especie que lo merece todo y las demás son secundarias o están nada más para servirnos, es otra forma de discriminación con la que coincido. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, candidato. Nos restan 4 minutos más o menos. Vamos a continuar con una pregunta de las que fueron hechas a través de redes sociales y le pido me permita formularlas de forma individual para que cumplamos con el tiempo. Independientemente del resultado en las elecciones, ¿usted seguiría impulsando junto con simpatizantes una reforma fiscal para la distribución de riqueza en el país? Sí, por supuesto que sí. Espero que sea con un resultado favorable para hacerla realidad, pero por supuesto que sí. Que es algo que he platicado mucho. Cuando me hablan de estos temas, de qué va a pasar, si aceptarías un cargo, yo no estoy participando en la elección presidencial por eso. Estoy participando por una agenda, por causas, por ideas, y gane o pierda, le voy a dedicar el resto de mi vida a esas causas, a esa agenda y a esas ideas, y la reforma fiscal progresiva que genere igualdad de oportunidades es una de esas causas. Muchas gracias. Siguiente pregunta formulada por nuestra comunidad universitaria. El trabajo social no ha sido tomado en cuenta a pesar de que es una profesión que promueve el desarrollo y busca generar cambios positivos en nuestra sociedad. ¿De qué manera impulsaría en su gobierno oportunidades laborales para esta disciplina? Sí, es una carrera bien importante que se ha ido quedando relegada y estigmatizada. Cuando yo hablo del Sistema Nacional de Cuidados de la Primera Infancia, tiene que ver con que es un asunto de género. Es un asunto de que dejemos de normalizar que las mujeres en este país trabajen 40 horas no remuneradas en promedio. No estoy diciendo que una mujer
que 2 mujeres, que 3 mujeres, que en promedio tienen una doble jornada y una de esas jornadas es no remunerada y es mayoritariamente dedicada a trabajos de cuidados. Se enferma alguien, se accidenta alguien, nace un nuevo niño, ahí va una mujer de la familia a realizar ese trabajo. Crear un sistema nacional de cuidados, además de que nos permite reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, porque 9 de cada 10 personas que dejan su empleo para tareas de cuidado son mujeres, nos permite también tener el Programa Nacional de Primera Infancia con lactarios, con horarios para lactar, que le dan una mejor alimentación a las niñas y a los niños, pero también darle perspectiva de desarrollo a muchas carreras que hoy están relegadas. Psicólogas y psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales, nutriólogas y nutriólogos, ya me refería a enfermeras, enfermeros, ciencias de la salud en general, medicina, que están precarizadas y que el Estado le debería decir a una familia, a una persona adulta mayor que necesita trabajos de cuidado, que necesita atención, decir, oye, el Estado mexicano va a contratar a trabajadoras, a trabajadores sociales que pueden prestar esa atención y que además tengan una perspectiva de desarrollo, de incremento de sus posibilidades de remuneración, de ingreso, en función de que cumplan ciertos objetivos. Las brigadas de trabajadoras y trabajadores sociales, de enfermeras y enfermeros que logren mejores resultados de nutrición para las niñas y los niños de una comunidad, van a tener un incentivo. Y eso nos haría entender lo que dije en el primer debate, modificar el sistema de salud enteramente a un enfoque preventivo, porque el mejor sistema de salud no es el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos necesita. Irnos a tope por el lado de la prevención, que lo podemos hacer también con esta perspectiva del sistema de cuidados, del sistema de salud mental, del sistema de alimentación, y por supuesto que eso va a darle un protagonismo distinto a miles de estudiantes de trabajo social que están egresando y que no tienen el horizonte que se merecen en su perspectiva de desarrollo profesional. Muchas gracias, candidato. Se ha cumplido con el tiempo para esta ronda de preguntas y antes de cerrar el foro, queremos invitar en este momento a Sergio Emanuel Pérez Herosa, estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, quien entregará al candidato un souvenir a nombre de los estudiantes de nuestra universidad. Muchas gracias, Sergio, y a toda la comunidad. Vamos a hacer la firma. Gracias nuevamente a Sergio Pérez Herosa y a toda la comunidad universitaria. Les recordamos que es muy importante al momento de desalojar este auditorio hacerlo de manera fluida y ordenada, seguir en todo momento las indicaciones del equipo de logística y lo mismo en el exterior del auditorio. Llegamos al final de este foro universitario con el candidato a la presidencia elecciones 2024. La Universidad Autónoma de Yucatán agradece la presencia de la comunidad universitaria y la atención de quienes siguieron este evento a través de las redes y medios institucionales. Y por supuesto, agradecemos la participación de Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias a todas y todos y muy buenas tardes.